Bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en la innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovNat PAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govnat@uai.cl. Este episodio estará enfocado en la intersección entre la innovación ciudadana y la innovación pública, y en particular los resultados de los laboratorios de innovación ciudadana, la LABIC, organizados por la Secretaría General Iberoamericana, también conocida como SEGIP, desde el año 2014, o sea, es una iniciativa de larga data. A eso nos acompaña Pablo Pascal, responsable de la División de Innovación Pública y Ciudadana de la SEGIP. Fue consultor en asuntos interculturales en América Latina en el United Nations Development Program e investigador de la Universidad de Salamanca y la Universidad de la República en Uruguay. Pablo es doctor en Psicología Social de la Universidad de Salamanca y licenciado en Psicología de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, María Paz. También fui emprendedor en una época en Uruguay, antes de irme a estudiar a España. Sí, producía limoncello. Entonces en el mundo del limoncello y terminamos ahí haciendo el producto más innovador del año en aquella época. Sacamos un premio, así que tengo lo público, lo privado, lo internacional. Que es una buena mezcla, porque se necesita tener distintos sombreros para innovar, creo yo, y hablar distintos idiomas, ¿no es cierto? Hoy, bueno, como les comentaba a nuestros auditores, hoy vamos a dedicar este capítulo a conocer la experiencia que ha tenido la Secretaría General Iberoamericana promoviendo la innovación a través de los laboratorios de innovación ciudadana conocidos como LABIC. Pablo, para partir, cuéntanos en qué consiste este método LABIC, que entendemos ha permitido desarrollar más de 100 iniciativas ciudadanas de innovación en Iberoamérica e incluso recibió un reconocimiento, un premio de la Comisión Europea. Y con mucho gusto. Mira, los laboratorios de innovación ciudadana, LABIC, son un método de producción de soluciones innovadoras por parte de ciudadanos y soluciones que luego son trabajadas durante unos días y prototipadas, como decimos nosotros, durante unos días, y que luego son incubadas y maduradas para poder ser escaladas a varios países. Por lo tanto, en un LABIC nos juntamos unos días ciudadanas y ciudadanos de distintos países, prototipamos entre 5 y 10 proyectos, 10 soluciones innovadoras, que luego pasan por un periodo de maduración de unos meses, entre 6 y 9 meses, para posteriormente estar replicadas en distintos países atendiendo a necesidades de distintos tipos de beneficiarios según la temática que estemos trabajando en ese laboratorio. Entonces, en ese sentido, puede ser cualquier tipo de temática, es completamente libre, aséptico, aplica para cualquier aspecto de la vida humana. Mira, es una buena, porque lo que hemos procurado con los LABIC es que fueran lo suficientemente flexibles y orgánicos como para adaptarse a diferentes contextos. Recordemos que América Latina es una región con contextos absolutamente diferentes unos de otros. Se habla de América Latina como si fuera lo mismo, pero poco tiene que ver Honduras con Uruguay o el norte de Chile con el sur de Argentina. Entonces buscamos que sean de distintos contextos y que también puedan adaptarse a distintas temáticas según aquello que requiera la agenda. Entonces hemos trabajado, por ejemplo, con la Consejería del Postconflicto en Colombia, en lo que fue la estrategia de respuesta rápida al postconflicto, un laboratorio que produjo 11 soluciones innovadoras para el tema del postconflicto desde la ciudadanía, cosa que nunca había sucedido. O acabamos de venir de Panamá en trabajar soluciones en temas de género, pero con un atravesamiento de digitalización. Y ahora nos vamos a Perú, y esto es una primicia porque va a salir la semana que viene la convocatoria y todavía es top secret, deja de ser. Vamos a trabajar en una temática que es absolutamente prioritaria para nuestra región, que es el tema de la seguridad. América Latina es una de las regiones que está peor en términos de seguridad alimentaria, de alimentos seguros, nutritivos y accesibles a todas las personas. Y ahí estaremos trabajando ese tema, pero no nosotros ponemos la metodología. Quienes no van a estar trabajando son las ciudadanas. O sea, aquí a veces las convocatorias son a veces temáticas, como esta, por ejemplo, que se propone un problema como es el de la seguridad alimentaria, y luego es la ciudadanía a través de personas o organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas, que promueven una solución y la trabajan en el marco de este laboratorio. Qué interesante. Y bueno,
como el foco de nuestra podcast es la innovación pública, y obviamente la innovación es mucho más amplia que solamente la innovación pública. Cuéntanos un poquito si existen iniciativas que hayan sido incubadas en el LABIC que hayan llegado a implementarse por el sector público. Sí, la respuesta corta es sí. Siempre que organizamos un LABIC en un país, lo organizamos en sociedad, en conjunto con alguna institución pública del país. Esto es uno de los requerimientos que tenemos. No caemos a un país como paracaidistas, sino que decimos, bueno, trabajamos con alguna institución pública. Entonces, en ese sentido, trabajamos también lo que es generar una red de instituciones públicas que estén interesadas o de alguna manera enriquezcan a los proyectos que van a trabajar ahí. Y hemos trabajado proyectos que sí han sido luego asumidos por el sector público, ya a nivel de política pública, y otras no, como simplemente una solución. Te cuento una, mira, estuvimos en México año 2021 trabajando en un laboratorio sobre accesibilidad y autonomía de personas con discapacidad. Unos chicos produjeron una silla de bipedestación para personas con niños con parálisis cerebral y afecciones similares, que es una silla que te pone de pie, digamos, es la sillita de ruedas que te pone de pie. Eso te mejora mucho lo que es la parte gastrointestinal, pero también la autoestima. Estas sillas se hacen a 5.000 euros, salen en el mercado actualmente, aproximadamente 5.000 para arriba, una silla de bipedestación. Estos chicos la logran desarrollar el prototipo por $250. Empezamos a trabajar esta silla en México y claro, empezamos a trabajar con el Instituto Guanajuatense de la Discapacidad, porque estábamos en el estado de Guanajuato. Buenísimo. Muy potente, muy potente. Conclusión, terminaron asumiendo esas sillas para llegar a su población. Es mucho más fácil llegar a la población cuando no tienes que pagar 5.000, tienes 250. Exactamente. Eso me parece muy bueno. Ahora estuve de vacaciones y estuve leyendo un artículo sobre challenge.gov, ¿no es cierto? Que es la plataforma de innovación pública que tiene el gobierno de Estados Unidos, donde hacen estos concursos, desafíos de innovación abierta con los premios suculentos, y que ya llevan, pero más de una década haciendo esto. De hecho, partieron como en 2010, y en Chile estamos ahí más incipientes, pero nosotros estamos en la innovación abierta, esto de como yo pongo el problema y otros ponen la solución. Yo soy una convencida de que es muy útil. O sea, en Chile ahora, por ejemplo, tenemos el desafíos de innovación pública, desafíos públicos se llama, y este año hay 4 problemas, que son de 4 instituciones públicas diferentes y que en el fondo se usa también esta metodología de llamar a que otros la solucionen, y en ese caso, eso sí, se provee distintos premios para su implementación, ¿cierto? Para la solución ganadora ya hay recursos comprometidos para poder hacer el pilotaje. Entiendo que en el LABIC eso es algo que no... ¿Existen recursos al final para las soluciones o es solamente esta asesoría metodológica? De lo que yo me acuerdo, pero hace varios años me acuerdo que era la asesoría metodológica y no había necesariamente recursos al final, ¿no? Mira, te cuento. Tenemos recursos para lo que es el periodo de prototipado, que tienen que ser recursos muy bajos, porque queremos soluciones de bajo coste, o sea, muy democratizadas. Y ahí habitualmente son unos $300, 300 euros para esos días. Pero luego cuando entran los proyectos, los prototipos, entran a lo que es el proceso de incubación y maduración, ahí ya tienen como un pequeño capital semilla para poder transformar ese prototipo en un producto mínimamente viable, y ahí habitualmente andan entre los 3.000 y los $10.000 cada proyecto, con de 6 a 9 meses. Ya. O sea que porque ¿qué pasa? Este es uno de los grandes problemas que han tenido los laboratorios ciudadanos o innovación ciudadana, y es que se han dedicado pura y exclusivamente al prototipado, al diseño y no se han querido meter en el tema de qué pasa una vez que el prototipo termina. Claro, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos con el prototipo luego de sacarlo de la repisa? Y nosotros sí nos hemos metido ahí gracias a un apoyo de la Unión Europea que tuvimos en 2019. Dijimos, esto tiene que seguir. Y por eso también han caído algunos laboratorios, como el MindLab, por ejemplo, que se contentaban con llegar hasta la parte de prototipado. El MindLab era aquel laboratorio. Sí, el de Dinamarca, ¿no? De Dinamarca, sí. Que luego se transformó en otra cosa, pero sobre todo se han transformado en poder pilotar esas soluciones durante un tiempo para ver cómo funcionan. Porque si no, llenamos nuestros laboratorios de prototipos en repisas, empiezan a llenar de polvo, y ¿sabes? ¿Y cómo hacemos para llegar a las personas con recursos públicos que hemos invertido originalmente? Esa es la cosa que nos hemos enfocado nosotros. Eso es bueno, desde el punto de vista porque nosotros somos un laboratorio de innovación pública en una universidad, así que siempre estamos mirando estas convocatorias, pero
pero hay una necesidad como de sustentarse, ¿no es cierto? Y que entonces cuando no hay recursos asociados, a veces es difícil meterse en algo, al menos de que sea algo de que es parte de tu esencia, ¿no es cierto? O sea, como que tú ya trabajas en ese problema, por decirlo así, y se te hace más fácil ir y dedicar un tiempo a tratar de resolverlo creativamente porque, por decirlo así, ya estás metido en eso, ¿no? Así que el tema de los recursos, creo yo, también es importante, pero el prototipado es muy importante. O sea, pensemos en el iPod. Me acuerdo que el primer prototipo de un iPod era como una cajita de cartón, como con un dibujito del círculo. O sea, si uno no hace un prototipo barato, como para ver cómo creemos que vamos a resolver esto, obviamente que después la solución no va a ser buena. Así que el valor del prototipado es muy importante. Pero efectivamente, si nos quedamos solo en el prototipado, no vamos a ¿no? resolver problemas reales. Y el valor del prototipado es tan fundamental como cuando lo insertamos dentro de las instituciones públicas. La lógica del prototipado, inclusive para una política pública. O sea, cómo prototipamos primero para tener una primera respuesta más rápida, más económica, que podamos ir modificando y no bajar o descargar políticas públicas, por ejemplo, o acciones públicas ya empaquetadas, sin haber tenido una iteración previa con la realidad, con los usuarios. La lógica de prototipado es algo fundamental en la administración pública y creo que de a poco se está empezando. De a poco, bien lentamente, yo diría. Sí, sí. No somos muy exagerados, pero bueno. Oye, yo entiendo que una de las características de los NAVIC y que es muy propia de la innovación ciudadana es la horizontalidad, ¿no es cierto? En las relaciones de trabajo, pero en la innovación pública siempre una de las barreras es que las relaciones son muy de arriba hacia abajo. No estamos acostumbrados a ese tipo de horizontalidad. ¿Cómo se ha dado esa relación entre como estas dos culturas, ¿no es cierto?, en el marco de las cooperaciones público-privadas que ha tenido la VIC? Es una excelente pregunta, porque claro, tú vienes con un método de trabajo y te pones a trabajar con una institución pública que no tiene esa forma de trabajo. Entonces, primero de trasladar, de transferir, de transmitir un poco estas nuevas ideas. Luego se produce un periodo de trabajo conjunto durante el laboratorio, los meses que dura el laboratorio, donde la institución tiene que hacer rápidamente en general, ¿no? En general. Salvo que trabajes con un laboratorio ciudadano o de gobierno, en el propio gobierno, pero si no, en general, cuando es una institución pública tradicional, necesita una curva de aprendizaje y acelerarse, y además no es solo en la metodología, esto afecta a la parte de logística, afecta a la comunicación, afecta a muchas áreas, digamos. Y luego ¿qué pasa luego? ¿Qué pasamos por ahí? ¿No? ¿Qué pasa a los 2 meses, a los 6 meses de que pasamos por ahí? ¿Quedó algo? ¿No quedó nada? Y ahí tenemos de todo tipo. Tenemos todo tipo de anécdotas, desde instituciones que han logrado incorporar algunos de esos conocimientos para generar cosas nuevas, hasta otras que han vuelto inmediatamente a la misma lógica previa, porque ya había pasado ese periodo, hasta otras que inclusive quieren instalar un laboratorio. Entonces tenemos... Algunos de los ejemplos positivos, pues cuéntanos algunos de esos ejemplos donde... Mira, cuando trabajamos en Nariño, en Colombia, que es el sur de Colombia, la frontera con Ecuador, el tema del conflicto, una de las zonas más afectadas por los conflictos, trabajamos con el gobierno de Nariño, y el gobierno era un gobierno que quería innovar, era un gobierno muy interesado en innovar. Ahí estaba Camilo Romero como gobernador. Y gracias al laboratorio se aceleraron procesos de innovación en el interno del gobierno que condujeron a la creación de un laboratorio, y luego personas del gobierno nacional que luego se fueron a trabajar a otras áreas, por ejemplo la alcaldía de Bogotá, han instalado luego laboratorios ciudadanos en la alcaldía de Bogotá, en el periodo actual de Ivo, el laboratorio Ivo. Por ejemplo, gente que está trabajando en Ivo o en otros, porque Ivo es un ecosistema, ¿no?, también de laboratorios en la alcaldía, y han trabajado ahí. Entonces tenemos de todo tipo de experiencias, ¿no? Oye, hablemos un poquito de la sostenibilidad y replicabilidad de este modelo, porque partieron en el 2014, ya estamos en el 2023, se han hecho varios laboratorios en distintos temas. Cuéntanos un poco qué se ha aprendido y también cómo se enfrenta la sostenibilidad y replicabilidad, ¿no es cierto? Bueno, voy a anotar esa breve, Paz, lo prometo. Primero, con respecto a la sostenibilidad,
Yo creo que parte del secreto de que esto siga funcionando en buena medida depende de que esté todo el tiempo cambiando. Está todo el tiempo cambiando, estamos todo el tiempo hackeándonos a nosotros mismos el propio modelo y lo incorporamos. Ahora, por ejemplo, estamos incorporando una tercera etapa que es previa al laboratorio, que se llama ideación. Son 3 meses para lo que vamos a hacer en Perú. Ese es algo fundamental porque los tiempos van cambiando y las personas, las sensibilidades, las subjetividades van cambiando, las instituciones también. Y eso es fundamental. Luego hemos intentado también buscar como spin-offs de esto y crear modelos o métodos más adaptables a otras situaciones. Por ejemplo, ahora tenemos un modelo que se llama LABIX con X en vez del LABIX con C, que es un formato de laboratorio que aplicamos solo a una ciudad con participantes solo de esa ciudad, a diferencia de los LABIX que son internacionales. Acabamos de venir de Buenos Aires a hacer el tercero. Y son como mucho más accesibles para un gobierno, mucho más rápidos de montar, y por lo tanto te permiten trabajar también en temáticas más ¿sabes? Del momento, y no tan transversales. Por ejemplo, el primero que hicimos lo hicimos en Cartagena de Indias, y fue muy enseguidita del COVID, y trabajamos todo el tema de el resurgimiento de emprendimientos culturales en la era post-COVID, que la cultura quedó muy, muy dañada. Danza es brutal, es una ebullición fantástica. Patrimonio, ¿entiendes? Entonces hemos creado ese otro modelo, y luego, como te decía hoy, gran parte de la sostenibilidad también ha tenido que ver con esto de incorporarle la maduración a los proyectos, de no quedarnos con los prototipos, porque lo que nos gusta es que esos prototipos lleguen a mucha gente y no a poca gente, y por lo tanto estos se puedan replicar en distintas ciudades. Entonces tenemos proyectos que, por ejemplo, han participado ciudadanos de varios países, y que después de ese proyecto se termina replicando en varios. Cuéntame un ejemplo. No tantos, ¿viste? Es como tengo tantos. Por ejemplo, uno que trabajaba un dron flotante que detectaba microplásticos en los océanos, presentado por un chico de Brasil, de Sao Paulo. Además, era un momento fantástico porque justo lo estaba haciendo la Unión Europea, estaba desarrollando un proyecto similar que salía más de 1 millón de euros. Este chico lo desarrolla por 250, con lo cual fue bien interesante porque la Unión Europea apoyaba ese proyecto. Conclusión, trabajaron en varios ciudadanos y ciudadanos de ese proyecto, como 8, y luego ese proyecto se instalaron esos drones flotantes en distintos países que intercambiaban datos y los compartían, y los están compartiendo con universidades que estudian justamente la calidad del agua del océano. Y llegaron a instalar uno en Australia, otro en Valencia, uno en Ecuador, Costa Rica, Brasil. Entonces, casos como esos tengo demasiado. Eso es muy bonito porque en realidad la CEGIP, ¿no es cierto?, que no es uno de los organismos internacionales más conocidos, tiene esa característica que es una Secretaría General Iberoamericana, donde está España, Portugal, ¿no es cierto?, y toda América Latina y el Caribe. Y entonces el poder compartir aprendizajes entre los países en temas que son comunes, como la contaminación del mar con plástico. O sea, ahí claramente lo que se aprende en un país, la costa peruana y la costa chilena, es el mismo mar, ¿no es cierto? O Argentina con Brasil, Uruguay, qué sé yo. Entonces, de verdad que ahí es una instancia que se puede servir para colaborar, y además acceder a fondos europeos también, porque también, ¿no es cierto?, en la colaboración Europa, América Latina, eso es difícil colaborar si uno no se conoce también. Total, y es muy lindo cuando tú puedes provocar esos ecosistemas donde haces una colaboración de abajo hacia arriba, o sea, pones a las ciudadanas y los ciudadanos a colaborar. No solo las instituciones, que está muy bien y es necesario, pero también la gente, ¿no? Entonces ahí hablamos de una forma nueva de cooperación internacional al desarrollo, que es cuando las personas se juntan a compartir sus conocimientos y crear cosas juntas. Hoy estamos ya acercándonos un poquito hacia el final del podcast. No sé si quieres compartir algunas reflexiones. Me gustó esto de que ahora ya tienen como un modelo de ciudad, como el LABIX. Y el LABIX, a mí se me confundían los dos. Honestamente, ahora ya entiendo la diferencia. Que es bueno eso, la flexibilidad. Y no sé si nos quieres compartir alguna reflexión, en qué están pensando. Mira, te comparto una. Justamente también estamos viendo cómo este método y estos modelos sirven también para la innovación pública. Entonces acabamos de crear estamos
vamos a decir prototipando, diseñando un modelo de laboratorio de innovación pública, iberoamericano de innovación pública, como será ahora en Costa Rica el primero, donde justamente vamos a trabajar soluciones para la propia administración TICA costarricense, pero en conjunto entre funcionarias y funcionarios, algunas expertas y expertos internacionales, pero también ciudadanía. La convocatoria lo hicimos a funcionarias y funcionarios que presentaran un desafío, no que viniera de arriba, del ministro o la ministra, sino la propia gente que enfrenta diariamente. Y ahora las soluciones las vamos a hacer en una convocatoria a todo el plantel de funcionarias y funcionarios. Que tú tengas la oportunidad y esas soluciones luego de prototiparlas las vamos a pilotar durante 6 meses. Pero también con ciudadanas y ciudadanos, ¿sabes? O sea, lograr esos links, esas conexiones. Y ahí creo que es donde también innovación pública e innovación ciudadana encuentran un momento, ¿no? Termina siendo también como o sea, a veces hay problemas que no son públicos que la innovación ciudadana puede resolver, pero es difícil poner como una barrera, ¿no es cierto? O trazar una línea, entonces las cosas se van mezclando. Y a veces hay problemas que no se necesita el Estado para resolver, ¿no es cierto? Los jueces, los presos, etcétera. Pero hay mucha comunicación entre ambos, así que a veces es difícil trazar una división tan clara entre una y otra. Total, cada vez más difícil. Sí, es verdad. Oye, muchas gracias, Pablo. Estamos llegando al final del podcast. De verdad, agradecer tu participación de hacer este balance y contarnos de todas estas novedades interesantes de los laboratorios de innovación ciudadana que realiza la Secretaría General Iberoamericana. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, seguimos trabajando. Y mucho éxito en Perú. Muchas gracias. Muy amable. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. En particular, les recomiendo conocer nuestro diplomado internacional en transformación de la gestión pública en la era digital, donde se abordan las temáticas que hablamos hoy, que parte en agosto. Visítanos en el sitio web hola.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio de Ruta Innovar.